Bueno, yo tengo acá mi Biblia, no se ve porque esto no deja ver mucho, pero tengo acá mi Biblia y voy a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, Evangelio según San Juan, el capítulo 11, y voy a leer desde el versículo primero. Evangelio según San Juan, capítulos que quieren seguir la lectura, es el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo primero. Dice, estaba entonces enfermo uno, llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Quiero detenerme aquí en la palabra de Dios para la reflexión de esta noche. Todos estamos en medio de una pandemia que nos sorprendió a todos, como decíamos hace un momento. Yo les pregunto a ustedes, si alguien le hubiera dicho que en el mes de febrero, que hoy estaríamos así, ¿usted qué hubiera pensado? Bueno, en ese momento era impensable que podíamos llegar a estar en este estado. Yo había preparado mi agenda de viajes y no solamente eso, había sacado además los pasajes para viajar, porque tenía que ir a algunos congresos, tenía que hacer campañas de evangelización, y de pronto miro la agenda y digo, bueno, la cierro y la tiro, porque no se puede hacer nada de esto. Cambió todo en un momento, se nos trastornó la vida. Empezamos a llamar, en primer lugar, a las iglesias y a los centros donde se hacen los congresos, a ver qué era lo que se hacía, qué era lo que no se hacía. A la agencia de viaje para ver qué hacemos con los pasajes, porque los pasajes están pagos y están allí. Es decir, todo esto nos trastornó. Y nos trastornó en tal forma que no estábamos, como decíamos antes, no estábamos preparados, y entonces Dios nos estaba bombardeando. Yo digo con una frase de Lewis que Dios habla en la calma, ¿no? Y grita en el dolor. Y yo creo que Dios está gritando en este momento sobre nuestra sociedad, una sociedad que mira para otro lado, que no mira hacia el cielo, que no le interesa el cielo, que no le interesa la ley del cielo, y Dios grita. Y yo tengo la sensación, cuando vi esto, de que Dios estaba detrás de todo esto para sacudir a la sociedad, para que pensaran las cosas fundamentales. Nos sacó Dios del mundo virtual y nos llevó al mundo real. Este es el mundo real. El mundo real es el mundo del sufrimiento, de la muerte, del dolor, de la enfermedad. De pronto nos sentimos sacudidos por eso y en eso estamos en este momento. Ahora bien, esto no es que Dios lo haya mandado, Dios permitió que esto llegara. Cuando Dios manda, manda bendiciones, pero a veces Dios permite que ciertas cosas avancen sobre nosotros y en este momento Dios permitió eso. Y yo como hombre de fe tengo que preguntarme qué rol tengo que cumplir en este momento y qué tengo que hacer. Ahora, nos habíamos organizado para vivir
en medio de la paz de Dios, del gozo del servir al Señor, de la comunión con los hermanos, de la calma de un cristiano, y Dios nos bombardeó y nos cambió todos los planes. En general, todos nosotros queremos vivir sin dificultades, sin problemas, sin tensiones, sin contratiempos, ¿no? Es un anhelo de todo ser humano llegar a eso. Pero descubrimos que Dios permite problemas en nuestra vida. Y muchas veces Dios nos plantea problemas en nuestra vida, que Dios está detrás de todo eso, pero Dios lo hace. Para muchos creer o pensar que Dios manda problemas o transmite problemas es causa de tropiezo. ¿Por qué? Porque les han dicho, los han engañado diciéndole que el cristianismo es pare de sufrir, no sufra más, que el cristianismo es Cristo la solución de todos los problemas instantáneos, que Jesucristo es la felicidad permanente, que Jesucristo es que todos los días que usted viva sean días celestiales. El cristiano tiene problemas, el cristiano tiene que vivir en esta sociedad, tiene tribulaciones, tiene pruebas. Es una ducha de realismo la que estamos recibiendo. Estamos entrando en la realidad de la vida. Y por supuesto que tenemos problemas y que nos afectan los problemas. Elías se levantó un día y transmitió un mensaje de Dios poderoso a su época y dijo, miren, esto va a haber una tremenda sequía, no va a haber ni lluvia ni rocío hasta que yo vuelva a hablar. Y todo esto lo hacía Dios para conmover a un pueblo que se había olvidado de él. Pero resulta que Elías también tuvo que sufrir, irse, esconderse al lado de un arroyo, se le secó el arroyo, tuvo que ir a buscar que lo alimentara. Dios lo guió en medio de todo eso, pero seguramente no era muy agradable la vida de un hombre que tenía que vivir así, mientras que había un montón de gente que lo estaba buscando para matar. Tenía que vivir así. Sufrió todo con la provisión de Dios, con la ayuda de Dios. El pasaje que nosotros leímos habla de una tensión que tenían los discípulos. Había en Jerusalén, que era la ciudad capital, focos que eran hostiles a Jesús, muy hostiles a Jesús. Lo comandaba esos focos el poder religioso y el poder político de los judíos bajo el dominio de los romanos. Ellos tenían armado su negocio y tenían armadas todas sus cosas y Jesús venía un poco, vamos a mirarlo como lo veían ellos, como un francotirador que viene y empieza a condenar esto, a hablar de aquello, a mover un poco el tablero que ya teníamos nosotros armado. Y además la gente va detrás de él porque el mensaje de Jesús es un mensaje que llega al corazón de la gente. En Jerusalén dijeron entonces, a Jesús hay que marcarlo. Jesús había tenido un fuerte entredicho en el templo y los judíos quisieron apedrearlo. Es decir, que ya los jerarcas estaban tratando de eliminarlo. Y en ese momento Jesús abandonó el lugar y se fue a Betábara, un lugar desierto. Allí los discípulos se tranquilizaron. Hemos salido del mundo de los problemas. Estamos acá. Estamos en un remanso de paz. Y estaban con Jesús departiendo en Betábara. Betábara era el lugar donde Juan el Bautista bautizaba. Entonces estaban en ese lugar y Marta y María llegan un día, llega un mensaje de ellas diciendo, miren, el que amas, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y los discípulos sintieron que eso era un poco acabar con esa tranquilidad que ellos tenían. ¿Por qué? Porque tenían que ir a Betania, que era donde vivía Lázaro, y estaban a un paso de Jerusalén. Betania está de un lado del Monte de los Olivos y Jerusalén está del otro lado. Por lo tanto, se acercaban peligrosamente a Jerusalén. Y ellos no querían ir. Los discípulos temblaron cuando recibió Jesús una noticia de que Lázaro está enfermo, el amigo está enfermo, y dijeron, lo más normal es que Jesús se levante y vaya. Sin embargo, Jesús dijo, bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar.
Bueno, yo me imagino que los discípulos en ese momento respiraron, dijeron, "Buah, menos mal, no salimos volando para ir a buscar a Lázaro y a meternos en la boca del lobo. Nos quedamos acá." Y se quedaron tranquilos y Jesús les siguió enseñando y a los 2 días, cuando ya estaban todos tranquilizados, Jesús dijo, vamos a Judea otra vez. Y allí los discípulos empezaron a argumentar contra él. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y ahora vuelves a ir allá. ¿Es posible que nuevamente se te ocurra eso? Jesús dice, bueno, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, bueno, Señor, si duerme, sanará, si duerme va a sanar. Era la creencia de la época que cuando una persona que estaba muy enferma tenía un sueño sereno, era porque se llegaba a la curación. Entonces dijeron, está durmiendo, entonces mejor que nos quedemos acá porque se va a sanar solo. Y Jesús le dice, no, Lázaro ha muerto y vamos para allá. Es decir, Jesús los metía en el ojo de la tormenta. Ellos no entendían cómo era esto, porque ellos sabían que lo querían matar, y ellos eran los discípulos. Quiere decir que si se atacaban a Jesús, los iban a atacar también a ellos. Y ninguno quería ir a Jerusalén. Mire, hay gente que se busca problemas, todos nosotros sabemos eso, de que hay gente que se busca problemas. Personas que hacen lo que no deben hacer y se rebelan contra las leyes de Dios y viven las consecuencias de eso. Y hay mucha gente que les pasa eso. No es extraño que tenga problemas alguien que hace eso. Y entonces nosotros tenemos una frase que decimos, se la buscó, ¿no? Es decir, se buscó eso, por eso está en ese lugar. Todo lo que el hombre, si queremos ser muy, muy bíblicos, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, y por eso le está pasando eso. Sin embargo, hay casos en la Biblia donde Dios es el que pone a los hombres en problemas. David era un hombre muy fiel, de un perfil muy bajo, cuidaba las ovejas de su papá. A veces venía algún león o algún oso para atacar el rebaño y él las defendía. Y esa era su vida. Todo quedaba en la intimidad. Pero el Espíritu de Dios empezó a trabajar en él y lo lleva hasta el frente de batalla, un día que le va a llevar unas vituallas, unos alimentos a los hermanos que son soldados, y llega él allí. Y allí sale Goliat, desafía al pueblo, y David se queda y dice, el Señor me metió en esto, yo voy a ir, y voy a ir contra Goliat, porque el Señor es fuerte, porque el Señor es poderoso, y todos conocemos la historia. David sale y vence a Goliat, Goliat cae, y entonces entra victorioso y la gente grita, y uno dice, perfecto. No, allí empezaron los problemas de David. Empezó la persecución de Saúl. Empezaron años donde tuvo que ir de un lado para otro, donde tuvo que vivir en el desierto, en medio de las cuevas. Ahora él estaba tan tranquilo con las ovejas y Dios lo llamó y lo metió en un problema. En un problema y en un problema grande. Había una muchacha en Nazaret que se llamaba María, estaba preparando el ajuar porque se iba a casar, se apresta para la boda, la familia ya han arreglado todo de acuerdo a la costumbre judía, los padres han discutido, ya saben la dote que tiene, todo, han firmado el compromiso, quiere decir que lo único que falta es que se casen, todo es felicidad, y llega un ángel del cielo, y el ángel dice, salve muy favorecida, le dice a María. Dice, ¿qué pasó? Bueno, que el omnipotente te hará sombra, vas a tener un hijo, y será el Hijo de Dios. Y María dice, todo estaba tan bien hasta ahora, y vino el ángel y empezaron los problemas. Porque había que hablar con los padres, la sociedad que estaba mirando, José estaba del otro lado. Muchas veces nos pasa eso en nuestra vida, que Dios nos mete dentro de un problema. David fue metido dentro de un problema, él estaba tranquilo cuidando las ovejas de su papá. María estaba tranquila preparando su ajuar. Pero pero el Señor, Dios, obró en ellos y trajo problemas. Ahora,
David era un hombre de fe. Cuando uno lee la Biblia, hasta Goliat recibió el testimonio de David. Cuando él le dijo que él venía en el nombre del Señor, era un hombre de fe. Y uno dice, ¿y los hombres de fe también tienen problemas? Sí, pero Dios le abrió el camino ese día para llegar a ser el rey más importante de Israel. El final de la historia es David sentado en el trono, gobernando a todo el pueblo. No lo hubiera gobernado si no pasaba por ese problema. Tenía que pasar. María tuvo problemas, pero como decimos, le decimos bienaventuradas todas las generaciones hasta el día de hoy. Quiere decir que Dios pone problemas, pero para hacer una gran obra. Y esto es lo que los discípulos ese día no entendían, que el Señor tenía que ir a Jerusalén para morir y para rescatarnos del pecado. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hubiera hecho caso a los muchachos que andaban con él? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera habido cruz, ni hubiera habido resurrección, ni hubiera habido esperanza, y no estaríamos hoy aquí. Justamente a través de las pruebas es como después llega la bendición. El Señor dice, sobre ti fijaré mis ojos. Pero también dice, con las plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Son promesas de la palabra de Dios. Cuidado, esto es protección, pero no es sobreprotección. Dios es un padre sabio, ¿eh? Un padre sabio. Los padres sabios no son sobreprotectores. Los padres sobreprotectores no son sabios. Él nos crea problemas, presiona sobre nuestra vida, tensiona nuestra realidad, dificulta nuestros caminos, nos protege, pero nos sobreprotege. Por eso estamos pasando por este valle de sombras de muerte. Porque no nos tenemos que engañar. ¿Por qué hay tanto problema con esta pandemia? Porque la muerte se hizo presente. Porque la muerte está detrás de todo esto. Y estamos atravesando ese valle. ¿Y para qué lo hace el Señor? Para hacernos crecer. Yo creo que esta es un momento de crecimiento espiritual importante para todos los cristianos. Y de búsqueda espiritual para todos los hombres. Estamos viviendo un momento muy especial, no solamente en el aspecto epidémico, sino también en el momento espiritual. ¿Qué significa que Dios nos hace crecer? Nos hace crecer. Cuando Jesús está en el aposento alto, Pedro le dice, ¿a dónde vas? Y el Señor le dice, donde yo voy no me puedes seguir. El Señor está yendo a la cruz. Dicen, no me puedes seguir. ¿Cuál es la contestación de Pedro? Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Vamos a suponer que esta palabra se la hubiera dicho un político. ¿Qué hubiera dicho el político? Este es el hombre que necesito. Está dispuesto a morir por mí y estar dispuesto a comprometerse con la causa hasta el fin. Pero Jesús no le dijo eso. Pedro era un pescador sin posibilidades. Jesús lo sacó de allí. Pero para que un hombre sea utilizado por Jesús, el hombre tiene que reconocer sus límites. Y Pedro no reconocía sus límites. Y Jesús lo metió en una prueba tremenda para que reconociera sus límites. Hoy todos estamos reconociendo nuestros límites. Nos estamos dando cuenta de lo que son los límites humanos. El Señor nos quiere hacer crecer. Y para crecer tenemos que ver los límites que el Señor nos marca. ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué todo esto? Para nosotros es una oportunidad.
estamos aprendiendo mucho, muchísimo. Cosas que las sabíamos teóricamente, las estamos aprendiendo ahora prácticamente. Lo dijimos siempre, la iglesia no es el lugar donde se reúne, no es el templo, es el cuerpo de Jesucristo. Ahora el Señor nos cerró los templos. Y acá empezamos a palpar lo que es la iglesia, verdaderamente. Porque con los templos cerrados nos damos cuenta que la iglesia sigue existiendo, está viva y sigue trabajando más que antes. Más que antes. Es decir, esta pandemia para nosotros es algo, una oportunidad que Dios pone delante para que entendamos ciertas cosas. El Señor nos está subrayando. Han puesto demasiado énfasis muchas veces en el lugar en que se reúnen. Han puesto mucho énfasis y han creído tal vez que la iglesia era poner todo el dinero y la fuerza para tener el mejor lugar. Y sí, está bien, pero recuerden siempre que la iglesia no es eso. La iglesia somos todos nosotros reunidos en Cristo Jesús y unidos por el Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo sigue vivo y activo en la sociedad, a pesar de que los templos estén cerrados. Y Dios nos está diciendo, ustedes no necesitan de los templos, lo que necesitan es al Espíritu Santo y a mí. Ahora, yo les concedo los templos para que estén más cómodos, porque es mucho más cómodo estar en el templo que estar hoy poniendo con la tecnología y todas las demás cosas. Pero estamos aprendiendo una lección. El Señor nos está diciendo que el cuerpo de Cristo está presente en la historia y es mucho más que un templo, es mucho más que un recinto, es mucho más que eso. Estamos vinculados por algo espiritual. El Señor nos está enseñando nuevamente y prácticamente que la iglesia no es un lugar, sino que es el cuerpo de Cristo viviendo y moviéndose. Miremos la historia. ¿Cuánto tiempo pasó la iglesia sin tener un lugar para reunirse? 300 años estuvo la iglesia sin tener un lugar para reunirse. En Roma se encontraron allá por el año algunas viviendas del año 280 que tenían una habitación con testimonio de que allí se reunían los cristianos, una habitación en una casa. Los discípulos, cuando comenzaron, se reunían en el templo judío de Jerusalén, iban a ese templo. ¿Por qué? Porque había una gran explanada donde se reunía todo el pueblo, y entonces se reunía allí la iglesia. Pero ese templo no era de ellos, era el templo judío. Y cuando empezó la dispersión se reunían donde podían. Como muchos de nuestros hermanos en países de persecución se están reuniendo donde pueden. Yo recuerdo que una vez invitaron a un predicador en un lugar de los Andes para un grupo de cristianos que estaban en el lugar y le dijeron, mire, va a tener que caminar mucho con la mula, pero nosotros lo llevamos para que prediquen en aquel lugar. Y bueno, se subió a la mula y empezó a subir los Andes, la montaña y metiéndose, y llegaron a un lugar donde lo único que había era un árbol y una corriente de agua, ¿no? En ese lugar. Y dice, acá nos reunimos. Dice, pero ¿y el templo dónde está? No, acá, debajo de este árbol está. Hay tantos hermanos nuestros que están siendo perseguidos y que no pueden reunirse. Nosotros hoy no tenemos persecución, pero estamos juntos en este momento. Por supuesto que anhela nuestra alma llegar a ese lugar que es tan querido para nosotros porque lo hemos edificado, porque lo hemos armado, porque lo hemos consagrado al Señor y quisiéramos estar allí. Pero el Señor está hoy con nosotros y nos está uniendo el Espíritu Santo. Nos está uniendo eso. Estamos aprendiendo eso, estamos aprendiendo a tener paciencia. Paciencia. Nos sacó del vértigo del mundo impaciente en el que vivimos. ¿Usted se dio cuenta qué velocidad estamos viviendo?
¿Se dio cuenta en qué forma nos estamos moviendo? El Señor nos paró y nos dijo, ¿por qué estás corriendo? Quédate tranquilo en tu casa. Ahora estamos todos tranquilos en nuestra casa. Claro, algunos dicen, pero yo me estoy trepando por las paredes en mi casa, porque no sabemos vivir así. Otros, sobre todo en Buenos Aires, tienen el problema de que no almorzaban con sus hijos ni estaban con su familia. Ahora están obligados a estar con sus hijos adolescentes en la casa. Están obligados los padres a dialogar con los hijos y con la esposa permanentemente. Y claro, se ha desatado en algunos casos la violencia intrafamiliar, pero en otros casos apareció el diálogo fecundo. Ese diálogo que se está dando y que no se daba antes. Y así como hay algunos que dicen, yo no aguanto más, hay otros que dicen, y yo se lo escuché decir a un chico, estoy deseando que mi papá no se vaya de mi casa, porque ahora lo tenemos siempre y podemos conversar. Claro, este chico tenía 8 o 10 años y anhelaba estar con su padre, pero su padre no estaba nunca. ¿Por qué? Porque estaba tratando de ganar la mayor cantidad de dinero para que su hijo fuera feliz. Y resulta que su hijo es feliz cuando el padre está al lado de él. Y la felicidad no se la da hoy la PlayStation ni todas estas cosas que son tan útiles, que yo no estoy en contra de todo esto. La tecnología, gracias a Dios que la tenemos porque nos permite esto, pero no es la felicidad ni puede ser el Dios nuestro, como lo teníamos hasta hace poco. Dios nos está parando, nos está haciendo esperar. Tenemos que estar quietos. El Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nos dio la oportunidad de llegar a otros con el mensaje de Cristo. Nos dio esa oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora estamos descubriendo el gran valor de algo que usábamos, pero que lo usábamos en forma reducida, que no nos habíamos dado cuenta de la importancia que tenían estos medios, de la importancia que tenía el Zoom. Yo que he escuchado del Zoom durante mucho tiempo, no se me ocurrió nunca ponerlo, porque yo si tengo que ir a alguien, subo a la camioneta y me voy y hablo con él. Y si hay que hacer una reunión, entonces vamos al templo. Ahora tuve que aprender de apuro a manejar el Zoom y cómo es el asunto. Llamé a un sobrino, dije, colócame el Zoom y explícamelo, porque ya tengo que hablar. Y entonces me lo explicó la primera vez, me lo explicó la segunda vez, ahora ya lo manejo, ya. Pero ¿por qué no lo usaba en ese momento? No, porque está allí. Ahora uno se da cuenta de la importancia que tiene eso. Yo estoy en este momento teniendo más trabajo que antes. Estoy más ocupado que antes. El otro día hicimos una reunión de pastores, eran todos los pastores de la ciudad de Lima. Todos los pastores, los principales pastores de la ciudad de Lima, 70 pastores se habían reunido. Entramos con el Zoom y conversamos durante 1 hora y media más o menos. Me dijeron, ¿puede usted la semana que viene nuevamente? Sí, vamos a juntar a todos los pastores de toda Perú. La vez siguiente ya teníamos como 300 o 400 que estaban puestos allí y me empiezan a decir, se está sumando más, pasamos los 1000. Después me llama a una iglesia y me dice, ya que está, dice, ¿por qué la semana que viene no hacemos algo para los hermanos de esta iglesia? Digo, sí, con mucho gusto, 2500 había. Ahora, imagínese usted, ¿no? Yo no me moví de mi casa, sentado como estoy en una silla. Estaba hablando con 2500 personas y transmitiendo la palabra de Dios. Caramba, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Se da cuenta? Nos estamos despertando a un montón de cosas. El WhatsApp, que algunos lo usaban para divertirse, hoy es indispensable para comunicarnos. El mail, el teléfono, tenemos una cantidad de tecnología que la usábamos reducidamente. Ahora hemos aprendido que era una bendición de Dios que nosotros la habíamos dejado allí.
y ahora la estamos usando con todo. ¿Y qué pasa? Que uno se da cuenta que hay mucha gente desesperada, a la que uno no podía llegar en otra forma, pero que de pronto alguien le manda el videíto, como digo yo, le mandó los hermanos me dicen, mandé el videíto, ¿no? Mandaban el videíto, y el otro lo recibe y después lo pide. Y tengo gente que no conocemos, que no sabemos, pero que está pidiendo. Hay domingos que salimos un rato más tarde porque con la publicación y empezamos a recibir el mensaje, ¿qué pasa que hoy no salen? ¿Qué pasa que no apareció? Hay una sed tremenda, hay una necesidad tremenda. Me siento sentado en la escuela de Dios y estoy aprendiendo. Y creo que todos estamos sentados en la escuela de Dios y estamos aprendiendo en este momento. Estamos aprendiendo mucho. Yo no digo que la pandemia, no me atrevo a decir, es una bendición de Dios, porque hay muertos, porque hay quienes están sufriendo. Pero Dios ha transformado el mal en algo positivo para nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de José? José le dijo a sus hermanos que lo habían vendido y que habían buscado la muerte de él. Ustedes buscaron mi mal, pero Dios sacó de eso el bien. Y Dios sacó el bien. Y yo creo que estamos en un momento de gran bendición. Y es un momento grande de transición en la historia. Ahora vamos, si Dios quiere, vamos a volver a los templos. Ya no vamos a poder volver todos juntos. Vamos a tener que dar 1/3 del templo únicamente en Buenos Aires. Podrá ser ocupado cuando llegue ese momento. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Y vamos a tener que hacer 2, 3, 4, 5 cultos para poder llegar a todos los hermanos. Pero ya aprendimos que la comunión va mucho más allá de estar todos bajo el mismo techo, porque hoy estamos en comunión y el Señor está con nosotros. No sé, a lo mejor hay alguien que está enganchado, que no tiene paz y no tiene esperanza. Quisiera dejarle una palabra para usted. A veces no nos damos cuenta de nuestra vida que Dios está presente. Y actuamos como si Dios no estuviera. Y Dios está allí. Y en estos momentos, cuando llega la muerte que golpea cerca de nosotros, cuando lo vemos como algo inminente, nos damos cuenta que la vida no es solamente el dinero, porque ¿qué hacemos con todo el dinero que tenemos en medio de esto? No es solamente la tecnología, no es solamente el confort, no es solamente la fama, necesitamos algo que vaya más allá. Hay una necesidad en todo ser humano que es una necesidad espiritual. Somos seres físicos, tenemos un cuerpo, tenemos sentimientos, tenemos un alma, pero tenemos necesidad de esperanza y de trascendencia. Necesitamos a Dios. Nos contentamos con satisfacer al cuerpo y nos contentamos con tener afectos alrededor. Nos está faltando algo. ¿Por qué? Porque cuando la muerte golpea la puerta de nuestra casa, de nada sirven ni los afectos ni el dinero. Necesitamos a Dios. ¿Y cómo hago para encontrarme con Dios? Dios nos abrió el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y el camino para llegar a Dios es Jesucristo. Y no es difícil tomarlo. A veces creemos que el asunto es llenarnos de ritos y de ceremonias. Y la fe es mucho más sencilla. La fe es abrir el corazón delante de Dios, confesar las faltas y los pecados
y pedirle a Dios que limpie nuestra vida y entregarle nuestra vida a Él. Frente a la muerte, todos somos iguales. Víctor Frank dice que cuando él llegó al campo de concentración, y él era un psiquiatra y psicólogo muy renombrado, dice que cuando llegó al campo de concentración, estaba junto con obreros y todo, y le dijeron los nazis, sáquense la ropa. Dice, y cuando nos desvestimos todos, comprobé que todos éramos iguales en ese momento. El sabio y el ignorante, todos éramos iguales. Y frente a la muerte todos somos iguales. Todos necesitamos de Dios. ¿Cómo atravieso la pandemia? Con una tremenda paz, con esperanza. Yo tengo una certeza que usted puede tenerla también. A mí no me va a matar ningún virus. El que va a marcar el límite de mi vida no es el virus, es Dios. Si Dios marca el límite, el virus puede ser el elemento, pero el que lo marca es Dios. Y cuando uno sabe que su vida está en las manos de Dios, tiene paz, tiene esperanza. ¿Por qué? Porque si el virus llega y llega a la muerte, uno sabe que la muerte es que se abre la puerta para estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Y esta esperanza es lo que nos da paz en medio de todo esto. Y esta esperanza la puede tener usted hoy mismo si abre su corazón y le pide a Jesucristo que entre en su vida. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.